Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación. Tierra Alta, mi municipio. Yo nací en el Hospital San José de Tierra Alta a las 3 de la mañana de un 25 de julio. En ese entonces, en el 86, Tierra Alta vivía uno de sus momentos más críticos porque digamos que estaba la guerrilla de Manolo Sandón, la guerrilla liberal de Manolo Sandón, estaba el EPL por el San Jorge, y estaban los tangueros sobre la zona del Urabá antioqueño y Valencia. Digamos que había todo un ejercicio de asesinato, de desaparición, de crimen organizado y orquestado, entre otras, con lo que sigue habiendo en Córdoba dominación paramilitar, política y social y control. Pues claro que sí, por supuesto, y esta es la etapa en la que estamos. Yo tengo claros recuerdos en aquel entonces cuando las Autodefensas Unidas de Colombia decían de qué color se pintaban las casas en los barrios y que llegaban hasta nuestras comunidades a hacer reuniones políticas, y paralelo a ello la policía estaba por allí y veía uno de manera campante y sonante el comandante de la estación con el comandante paramilitar. Sí, era una cosa normal en un municipio como Tierra Alta ver a Mancuso, ver, digamos, a todos esos comandantes que hoy se reconocen por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, Juan José es un corregimiento donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde todo el mundo ayuda al otro, donde hay gente que ha sido muy berraca porque a pesar de todo lo que ha pasado, pues se ha quedado ahí. Allá hubieron falsos positivos también, allá capturaron gente sin orden de captura, allá se metieron a las casas y destruyeron casas de la gente, allá le quitaban el ganado a la gente también el mismo ejército. El ejército pasaba recogiendo listado y luego ese listado aparecía en manos de los paramilitares iban y mataban a esas personas. En ocasiones habían avanzadas del ejército, pasaba el ejército y al rato pasaban los paramilitares o pasaban juntos. Entonces digamos que todo ese tipo de cosas le ha tocado vivir a los campesinos de Juan José, épocas muy dolorosas porque nos asesinaron un hermano de 17 años menor de edad. También nos tuvimos que desplazar en esa época a la llegada de los paramilitares para Montelíbano. Entonces digamos que fue una época para la familia demasiado dura. Estuvimos todo el tiempo señalados. Precisamente mis papás deciden sacarnos de Juan José porque tanta vaina que ya nos habían hecho ya, pero logramos de ahí como acomodarnos a ese tema en Montelíbano. Pero fue muy dura, durísima, mucho, digamos que fue la época más compleja. Incluso a mi otro hermano también lo asesinan. Lo asesinan producto de, supuestamente porque hablaba mucho con los paramilitares, lo asesinó la guerrilla, el negro Tomás incluso dio la orden para que lo asesinaran, un tal negro Tomás que se desmovilizó incluso después. Novi ha sido un niño muy humilde,
muy callado, incluso muy obediente, muy entregado a sus estudios. Le gustó mucho el estudio, para que él ha sido un excelente hijo. A veces se tiraba por ahí unos chistecitos de vez en cuando que hacían reír a uno, pero él ha sido más bien así como calladón. En mi infancia yo no entendía qué era ser sindicalista, qué era ser de derecha, qué era ser de izquierda. Yo no comprendía eso. Yo entendía que mi mamá los viernes en la tarde nos montaba a mi hermana y a mí en el bus de Sotracor, y nos llevaba hacia Montería. Y hacíamos marchas en Montería, y digo hacíamos pues porque yo participaba como niño de ella. Y hay recuerdos claros en mi mente cuando, por ejemplo, se venía la policía y esa policía venía a evitar que la marcha continuara de maestros y maestras sindicalizados a través de ADEMACOR, y a eso le llamaban la bola. Y mi mamá, cuando escuchaba que decían viene la bola, era corra todo el mundo y todos a correr, incluyéndome a mí y a mi hermana pequeña. En esa época, mi hijo Andrés Arturo Chica, en ese entonces estaba muy pequeño. Yo me lo llevaba a él y él era muy avispado. Ese pelado desde chiquitico, desde que tenía 3 años, era preguntón. Que fuéramos a aguantar hambre, que fuéramos a aguantar sed, no importa, vamos. Y eso se agarraba de aquí, de la pretina del pantalón mío, porque a veces íbamos caminando muy rápido y yo, corre, camina, corre, corre. Y él ahí agarrado de eso. Algunas veces teníamos que correr mucho y de pronto meternos por ahí por un corredor de una casa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque huyéndole a que de pronto un tiro, qué sé yo, nos iba a hacer daño. Pero ahí íbamos. Él fue un pelado que desde pequeño él fue muy luchador. Él conmigo, para donde yo iba, él iba conmigo. Siempre muy inteligente. Nosotros en vacaciones nos teníamos que ir a raspar coca para poder soportar el otro semestre de clases, y nos ganábamos que 1 o 2 millones de pesos, incluso más que mi papá en lo que ganaba en 2 o 3 meses. Y con eso aportábamos a la casa y que nos quedábamos con los 100, los 200 para recreo durante esos 6 meses. Era como los paramilitares acabaron con la economía, como te está diciendo, y montaron el tema de la coca. Nosotros cuando salíamos del colegio era lo único que había que hacer allí. O sea, para uno ganar un pesito tenía que irse o a raspar o tenía que tener coca o a limpiar matas de coca. Nosotros así pequeñitos, yo ya en 8º, 7º de bachillerato, en las vacaciones yo me iba con algún vecino, alguno que tenía coca, a raspar, porque era lo único que había para sacar trabajo. Eso en Juan José es un trabajo que es normal, como que tú estuvieras acá trabajando en una empresa o trabajando en una finca. Terminamos decidiendo estudiar sociología. Lo más cercano que había era Medellín. Entonces empezamos en Córdoba a impulsar la marcha patriótica, y mira que terminar mis estudios y hacer todo un proceso social va de la mano, porque es en el proceso universitario en que empezamos a impulsar un ejercicio reivindicativo, y por ahí empieza, digamos, una línea de tiempo para mí en la que empiezo a encontrarme con una Colombia que era, desde mi rol ya profesional, necesario involucrarme en ella y empezar a trabajar en ella. Eso fue, digamos, que la principal lucha que emprendimos, un tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque a la gente la estaban molestando mucho. O sea, era un tema jodidísimo. A la gente la capturaban porque tenía una pimpina de gasolina. O sea, porque llevaba una caneca vacía de gasolina que se traían a la gente de Juan José, el ejército y la policía. Y por la otra parte, pues, digamos que restringían la llevada de comida. Por ejemplo, usted tenía para comprar una merca de 200.000 pesos y no la podía comprar. Tenía que comprar una de 100.000 pesos, porque eso era lo que el ejército le dejaba pasar. Digamos que esos episodios, digamos que marcaron, digamos que esas situaciones marcaron el tema del liderazgo. Y digamos que el tema de mi liderazgo inicia por ahí a eso de 2009, 2010, en esa época. Y básicamente, digamos que había
O sea, había que organizar las juntas de acciones comunales de ese sector, de todo el corregimiento de Juan José hacia arriba. Nos reuníamos con los otros presidentes, tomábamos decisiones en conjunto, en cómo van a hacer para destinar los proyectos para los campesinos. Tenemos tantos campesinos y necesitan proyectos productivos. Son las personas más vulnerables porque precisamente no tienen un reconocimiento como tal. La Asociación de Campesinos, digamos que es la voz de los campesinos, digamos que es una organización de los campesinos y para los campesinos, que busca es que los campesinos unificados allí pues defiendan sus derechos y aprendan cómo hacerlo. O sea, no es un tema productivo, no somos una organización de productores, aunque los afiliados son productores del campo obviamente, no somos una organización que se dedica netamente como a recibir proyectos productivos y implementarlos, sino que se dedica a buscar derechos, o sea, que les sean reconocidos los derechos a los campesinos en su totalidad, o sea, de salud, de educación, de vivienda, de todo, pero también de eso pues denunciamos digamos, la situación de violencia que vive el sur de Córdoba. Si ustedes buscan en redes la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, van a aparecer un montón de denuncias que hemos hecho por toda la situación de violencia que se presenta. Cordoversia, la Fundación Social Córdoba Controversial es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos que legalmente surge en 2015, pero que tiene toda una construcción anterior en el marco de todo un proceso social de antelación y que empieza a llenar esos vacíos o esas ausencias en Montería de hablar de frente del acuerdo final de paz que se estaba gestando en La Habana, y eso es Cordoversia, una ONG promotora de derechos humanos, defensora de derechos humanos, que acompaña a otras organizaciones y que hoy por hoy, digamos que coordina la red de derechos humanos del sur de Córdoba. Me siento con todo el vigor, con toda la fortaleza. Yo no sé, Dios ha sido tan grande conmigo y me ha premiado en eso, de trabajar hombro a hombro, a brazo partido, ahora aún más con Andrés, con este proceso que tenemos de la fundación, que me ha dado la oportunidad de ser el presidente, el representante legal, y que a mucho honor lo he representado dignamente en todo el departamento de Córdoba y en el país, con todas las denuncias que hemos realizado donde se están vulnerando los derechos de estas comunidades, y que Andrés ha sido el bastión de esta fundación, y que gracias a él pues hoy por hoy tenemos lo que ustedes hoy han logrado evidenciar aquí en esta parcela. Y hacer escuela con Albeiro, que hoy esté él dentro de un proceso social como este, enamorado, convencido, le traerá muchas nostalgias y muchos recuerdos, pero pues hoy yo me siento bendecido por tenerlo a él ahí a mi lado de coequipero. Muy duro todo porque el atentado fue en la casa donde estaba con mi familia, estaba mi niña, digamos que ahí en la casa, mi hijo no estaba, pero sí estaba ella, y desde eso ella tiene un tema allí que cada que salgo ella se preocupa bastante. No en ningún momento yo pensé en decir me voy de aquí o me salgo de la asociación. Sí fue muy duro todo porque me tocó venirme para Montería, donde yo no tengo familia, no tengo nada, y dejar. Incluso cuando ese atentado me ofrecieron, me llamó el vicepresidente de Colombia, que era cuando que fue policía, Naranjo, y me ofreció irme para Bogotá, que me fuera para Bogotá y que el gobierno asumía mis gastos y digamos que mi estadía en Bogotá, y yo le dije, pero que precisamente es lo que están buscando, que yo me vaya del territorio, yo de Montería no me le muevo a nadie. Y les he dicho que acá hay un atentado, una amenaza, yo no me voy de Montería. Y no me voy porque lo que pretenden es sacarme del territorio, y yo no voy a salir del territorio. Es que digamos que uno ya está como preparado en que uno estando aquí le pueden hacer atentados o lo pueden matar. Y uno sabe que en cualquier momento puede suceder, entonces ya yo me concienticé para eso. Igual hay mucha gente que muere ahogada yéndose a bañar al río, entonces yo por qué no voy a poder morir por algo que considero que vale la pena. Hay gente que se acuesta al otro día y amanece muerta, o sea, no hicieron nada en su vida y amanecieron y al fin y al cabo se murieron. Entonces digamos que yo creo que es que para la muerte para mí no es un tema que me pueda meter miedo. Yo incluso le he dicho a los manes, pues si tienen que disparar pues háganlo, yo no tengo problema por eso.
Y empezamos en Córdoba, ya Andrés, el sociólogo, quien para el ejército en ese entonces ya tenía un alias y era ideólogo de las FARC. Ese fue, digamos, uno de las imputaciones que me hacía la fiscalía. Eso me costó mi primer desplazamiento de Tierra Alta. Recuerdo que fue a las 3 de la mañana que un amigo que trabajaba en la alcaldía, no diré su nombre, va y toca mi puerta a las 3 de la mañana al apartamento y me dice: te tienes que ir, porque fueron a la alcaldía 2 señores, al parecer miembros de los cuerpos de investigación del Estado, con una foto preguntando por alias tal ideólogo del Frente Quinto de las FARC, la cosa más salida de la imaginación de estos señores. Andrés y yo somos hermanos por parte de mamá. Y de hecho desde niño, pues ha venido, Andrés le tocó sufrir duro. Cuando yo estaba en la alcaldía, incluso a mí me tocó en la Secretaría de Gobierno. Yo estaba como asistente porque un mismo teniente de la policía me dijo que tenía que sacarlo de Tierra Alta. Esa fue la primera vez que Andrés se tuvo que ir del municipio de Tierra Alta. Y es allí cuando decidimos finalmente irnos a vivir al corregimiento de Juan José. Allá estuve por varios años huyendo a que una captura casi inminente, o al menos una intención de asesinato, porque todo eso temíamos que pudiese pasar por el simple hecho de pensar un país distinto. Creo que una de mis y quiero, digamos, anotar eso ahí, una de mis grandes, personalmente, una de mis grandes logros es haber podido crear conciencia en algunos familiares que creían en ese método capitalista, incluyendo a mi hermano Albeiro en sus principios de año. Ya mi madre lo tenía claro, pero mis hermanos no, y luego ya mis hermanos entran en esta línea, en esta nota de empezar a luchar socialmente, y podría decir que si me muriese hoy me muero tranquilo, porque inclusive mi hija, que tiene 16 años, salió a marchar ahora en el paro, y tiene claro que hay unas causas que hay que defender, y mucho más mi hijo de 14 años tiene claras las causas, y creo que si me muriese hoy por cualquier situación, ya hay un legado y un ejercicio de defensa de derechos humanos, de la dignidad y de la justicia social. El niño tiene como más esos dotes o sea, le gusta más esa cuestión, siempre está pues preguntándole, siempre está como que metiéndose un poquitico. No me gustaría, porque como le digo, esto es duro para todos, para la familia, para los hijos, incluso me imagino que hasta para él, porque a veces hay fechas especiales donde uno no puede estar juntos porque le toca estar trabajando, le toca irse a alguna cosa. Es duro para uno pues saber que al salir de la puerta de la casa le puede pasar algo a esa persona, que mis hijos pueden quedar sin su papá, que pues siempre tiene uno esa zozobra. Siempre estoy pidiéndole a Dios que me lo cuide donde quiera que vaya, que siempre pues quite de su camino todo peligro, pero es riesgoso, es duro. Todo lo que nosotros hagamos por los campesinos y las campesinas vale la pena de incluso orientarlos en qué hacer en el caso de un desplazamiento. Ha valido la pena que la gente hoy salga a reclamar, ha valido la pena formar a cada líder, ha valido la pena cada taller de derechos humanos que hemos hecho, ha valido la pena que hoy hayan líderes que no se dejan comer cuentos, vale la pena también que incluso estén saliendo nuevas organizaciones
producto del trabajo que nosotros hemos hecho. Vale la pena que la gente ya se salga a movilizar cuando siente que hay una situación que se está saliendo de control y que tienen que salir a reclamar, porque los primeros que nos movilizamos en Puerto Libertador y en el sur de Córdoba fuimos nosotros, es más. Vea, por una parte, uno se siente orgulloso de uno tener un hijo así, muy inteligente, porque es una persona muy inteligente. Uno se siente orgulloso porque para los pobres que nosotros hemos sido económicamente, pues uno ver un hijo allá, uno se siente, es un orgullo muy grande para uno, pero también tiene ratos donde uno también sufre porque usted sabe que todos los días casi se oyen noticias de que mataron un líder, que por allá en Tapate mataron un líder social y ya es uno se pone mal, o sea, yo mantengo como, mejor dicho, con el quedo en la boca y pidiéndole mucho a Dios que me lo cuide porque de todas maneras uno como madre sufre por sus hijos. Pero sin embargo siempre se lo encomienda a Dios, que sea el que le esté cuidando y que le esté protegiendo y por todo lo que se ha visto, por la violencia, porque Colombia es un país donde no se puede hablar con la verdad, sino que entonces sí da miedo que de pronto le pase algo. O sea, aparte de que uno siente miedo también, o sea, un orgullo para mí decir mi hermano es un líder social, es el presidente de Ansor, o sea, para mí eso es un orgullo. Incluso antes de ser mi hermano es mi orgullo y yo se lo he dicho a él. Gracias al compañero Arnovis porque de él he aprendido demasiado. Él ha sido como la clave para nosotros estar ahorita donde estamos, ser lo que somos. Nosotros a él siempre de cariño le decimos el profe porque de él es que hemos aprendido el liderazgo. Y los riesgos son eso, o sea, digamos que un líder social, en este momento ser líder social es uno de los trabajos más riesgosos en Colombia. No es un trabajo remunerado, pero es uno de los más riesgosos que hay en el país. Entonces digamos que la gente se movilice vale la pena, y vale la pena porque es que la gente no se puede quedar callada. Entonces vale la pena que la gente hoy esté alzando la voz, eso vale la pena, y que el gobierno no se crea efectivamente que pueda hacer lo que le da la gana, como popularmente dice. Para mi familia yo creo que fue uno de los momentos más difíciles en las llamadas que nos hacíamos. Nunca recuerdo una llamada en la que conversara con mi mamá que me dijese: deja eso, ya déjalo quieto, busca un trabajo en el que no tenga riesgos o cosas así. Siempre fue alentándome, pero nunca fue una conversación que no terminara en llantos. A esa hora que él me llamaba o me llamó, yo llamé a mis otros hijos. Les dije, ajá, me duele mucho, pero tengo que hacerlo porque primero que todo, yo a Andrés lo quiero mucho. Por su lucha, por sus cosas, yo lo quiero mucho. Y yo sé que él es una gran persona. De inmediato yo le dije, ajá, mis hijos, me dijo, mami, si usted ve, disculpen que las lágrimas se salen porque a uno le duele lo que le pasa a los hijos de uno. Cuando ya él de pronto estaba organizándose aquí en Tierra Alta con su familia, con sus hijos, le llega eso y a mí me dolió mucho. Me convidó y yo le dije, sí, mijo, yo me voy contigo. Y me importó dejar lo que tenía que dejar. Y me voy hasta lo último. Si me dice que me quede contigo por allá hasta donde sea voy, pero me voy contigo, yo me fui con mi hijo. En Córdoba, ser líder significa tener la gallardía suficiente para afrontar de frente la estigmatización, que es, digamos, el arma más letal y que lleva a la muerte y al despojo, pero que es la primera arma. Es tener la gallardía de hablar con fuerza donde hay que hablar con fuerza, pero es también tener la valentía de tener un bolso preparado, porque en cualquier momento te tocaría salir corriendo.
y es tener la resiliencia para no olvidar tu territorio y recordar que cuando baje la marea debes regresar. Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto y que sus sueños se arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación.